¿Qué tal, amigos? Estoy muy contento de poder estar con ustedes ahí en su casita y ustedes aquí conmigo en su casa, Reparador de Portillos, y poder compartir con ustedes la verdad de lo que he encontrado en el Señor a través de mi vida. Estoy súper contento de estar con ustedes y de poder compartir un poquito de lo que ha sido mi vida. Déjenme comienzo y les platico que mi nombre es Guillermo Camacho, para empezar, y yo nací en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, y mis papás y mis hermanos, ellos nacieron en unas rancherías ahí cerquitas de esta ciudad. Soy el quinto hermano de 6, mi papá, mi mamá, entonces somos una familia de 8. A la edad de 3 años, mi mamá junto con mis 4 hermanos y yo, pues decidió trasladarse a esta ciudad de Mexicali, porque mi papá había decidido ya no regresar a Sinaloa por nosotros, y mi mamá pues un poquito desesperada, diferentes circunstancias, y pues simplemente buscar nuevas oportunidades de vida para ella, para sus hijos, emprendió el viaje hasta esta bonita ciudad de Mexicali, y pues llegamos aquí. La relación con mi mamá, con mi papá de chiquitos fue buena, aunque la verdad yo siempre sentí que mi papá cargó un poquito la mano de quizás no tratarme igual que mis otros 4 hermanos. Y tuve una niñez honestamente muy feliz, gracias a Dios. Recuerdo que me gustaba mucho jugar canicas, me gustaba mucho el béisbol, lo miraba mucho, lo practicaba en la primaria. Y me gustaban mucho las bicicletas, me caí, me rasguñé, me mordieron muchos perros en las calles. Y tuve una niñez increíble, honestamente. Había personas que me querían, que yo los quería, amigos, primos con los que yo crecí. Tuve una niñez bastante buena. Fue a la edad como a los 11, 12 años que en una ocasión en casa de una de mis hermanas ya mayores, ella ya estaba casada, pusieron unas películas, y estas películas fueron muy fuertes. Yo había sido un niño muy feliz, no había entrado pues mucha maldad o mucha perversión en mi mente, y de cierta forma mi corazón estaba limpio. Y cuando yo miré estas películas quedé muy traumado, unas películas llenas de violencia, sexualidad, groserías, y películas llenas de oscuridad, la verdad, que para un niño de 10, 11 años marcaron mi vida, marcaron mi corazón. Recuerdo que ese día yo regresé solamente vomitando en mi casa, y todo me recordaba, mi mente estaba traumado de cierta forma, ¿no? Atormentado. Las noches, recuerdo que aún, ustedes conocen aquí Mexicali, las noches son muy calientes. Antes no teníamos refrigeraciones todos y vivíamos con coolers. Y en mi casa había un cooler, yo vivía en la última habitación y casi no llegaba el aire. Y siempre tenía que estar cobijado porque me sentía como sucio, desnudo. Y tenía que estar siempre envuelto, ¿no? No dormía, lloraba en las noches. Y como era un niño un poco solitario, un jovencito solitario, nunca platiqué con nadie. Pues mi papá no tenía mucho interés en mí, mi mamá siempre estaba trabajando y ocupadísima, pues ya en ese entonces con 6 hijos, ¿no? Y había nacido mi hermano menor, y lo que menos quería yo era darle otra carga a ella. Entonces sufría este tormento en soledad. Cuando entré a la secundaria, me gustaron mucho los deportes, así que eso aligeró un poquito toda la carga que yo traía de este tormento que yo estaba viviendo día con día.
y era un tormento sin descanso, pero el deporte vino a traer un poco de ligereza, ¿no?, a mi vida. Y fue ahí cuando yo tenía 13 años, recuerdo que un día llegó un grupo de americanos a mi casa a invitarme a una iglesia que estaba enseguidita en la cuadra siguiente, y me dijeron, hey, vamos a jugar voleibol. Y yo encantado. Los grupos de americanos siempre traían sándwich de mermelada con crema de cacahuate, y para mí fue algo nuevo, increíble. Había muchos jovencitos de mi edad y me encantó estar en la iglesia, ¿no? No sabía ni qué era, mi mamá nunca nos inculcó una religión. Había estado 2 o 3 veces en la iglesia católica porque se hacían eventos, íbamos a la fiesta y cosas así, cuando tiran cohetes y cosas así, ¿no? Pero no sabía nada de Dios. En mi casa había un crucifijo entelarañado ahí, pero nunca escuché nada de Dios. Fue un día que el pastor de esa iglesia me habló y me dijo, Guillermo, ¿tú sabes de Dios? ¿Conoces de Dios? ¿Sabes que hay pecado? ¿Sabes que eres un pecador? Y hasta en ese entonces yo me sentía un joven bueno, porque comparado con mis amigos, que ellos se la llevaban diciendo groserías, mirando pornografía, haciendo diferentes cosas que haces a esa edad y que están mal. Yo me consideraba que no era como ellos, entonces yo me sentía un joven limpio, ¿no?, por así decirlo. Pero cuando el pastor de esa iglesia me dijo que crucificado era un hombre justo, santo, limpio, puro, que dio su vida por mi pecado, y recordé cuando yo había robado los chicles de la Benavides en el centro de aquí de Mexicali, y en verdad había robado la feria de las tortillas para irme a jugar maquinitas a 2 cuadras de mi casa, y entendí que comparado con Dios yo era un pecador y que es cierto, había tinieblas en mi vida. Yo necesitaba el perdón de mis pecados, un Salvador. Entonces yo dije que sí y acepté al Señor ese día. Oramos juntos. Tendría yo 13, 14 años, y de ahí mi vida dio un inicio en Dios. Recuerdo que siempre quería estar en la iglesia, siempre quería estar en el grupo de jóvenes por la convivencia, pero pasaron como 2 años y el entusiasmo de haber conocido al Señor creo que empezó a bajar, y dejé entrar a mi vida cosas que me fueron alejando y distanciando de Dios. Nunca practiqué realmente una relación con Dios, sino nada más iba a la iglesia y conocí hermanos de la iglesia y hacíamos cosas que se hacen en una iglesia, ¿no? Entonces creo que fue una de las causas que me alejó, que no tuve una relación con Dios. Entonces como a los 15 años yo me solté del Señor y me alejé y comencé una vida alejada de Él, como por 3 o 4 años, viviendo pues en los deseos de mis ojos, en pornografía. Subí como hasta 110 kilos, comía en exceso todo el tiempo y tenía este problema o este pecado. Y comencé a trabajar en restaurantes, en eventos donde había siempre drogas, alcohol y todo este tipo de cosas que hay. Pero había una voz que yo escuchaba porque era salvo, y ahora entiendo que era la voz de Dios, la voz de su Espíritu, que me decía, no, tú no naciste para eso, tú un día vas a volver conmigo. Y yo quería apagar esta voz, pero era una voz tan fuerte que no me dejaba. Hacía cosas mal, pero no las hacía a gusto. Entonces, pues viví 3, 4 años de esta forma. Recuerdo que llegó el año 2000 y la víspera del gran evento de Año Nuevo y recibir el año 2000, y yo estaba en una fiesta en este año y yo cometí un grave error, la verdad. Hice unas cosas muy mal
y una persona llegó y me golpeó y puso una pistola en mi frente y dijo: voy a darte un balazo, te lo mereces porque hiciste esto en contra de su novia. Había hecho yo algo en contra de su novia y yo sabía que merecía el balazo. Gracias a Dios, Dios me cuidó, no me dio el balazo, me dio unos golpes y me regresé a mi casa. Y el gran evento del año 2000 terminó miserable en mi vida, pero reflexionando, ¿qué onda conmigo y qué voy a hacer con mi vida, no? ¿Realmente es lo que Dios quiere? Y yo sabía que no era lo que Dios quería, así que comencé a pensar cómo iba a buscar nuevamente de Dios. Y fue ese año que regresé a la misma iglesia donde había conocido de Dios. Y había regresado tal vez por miedo de no seguir en este camino, ¿no?, que me iba a llevar a la muerte, alejado de Dios. Pero también había una jovencita que llamó mucho mi atención y entonces yo decidí ir tras ella, ¿no? Y ella congregaba ahí, entonces estuve ahí, regresé a la iglesia, pero honestamente mi corazón no estaba ahí. Yo no estaba entregando mi vida a Dios, escuchaba los mensajes, los sermones, la música, pero yo no estaba interesado en nada. Yo solamente estaba interesado en la novia, en la muchacha, pero no quería nada con Dios. Y estuve así como por 2, 3, 4 años, calentando banca, siendo un oidor solamente. Pero recuerdo una noche en mi casa que mi papá se fue definitivamente. Mis padres tenían muchos problemas porque mi papá era alcohólico desde hacía muchos años y tenía serios problemas con mujeres y mi mamá aguantó de más hasta que pudo, y un día pues obviamente explotó el asunto y mi papá se fue de la casa y yo ya era un joven pues adulto y tenía a mi hermano como de 9, 10 años menor y él estaba llorando porque papá se había ido y yo estaba llorando por dentro porque yo decía: ¿cómo mi papá no me quiso y ni siquiera quiere vivir conmigo, ¿no? Arrastrando toda mi vida que era por mi culpa. Como digo, tenía a mi papá físicamente, realmente él no estaba en mi vida ni estaba interesado en mi vida y siempre me sentí un poco huérfano. Sentí que no tenía padre, aunque tenía, ¿no? Y esa noche me acuerdo que estaba llorando ahí en el cuarto, en la madrugada, y escuché una voz que me dijo: yo soy tu padre, pero yo no soy tu padre terrenal. Dijo: es tu padre eterno y quiero tenerte contigo a mi lado por la eternidad. Y ahí llorando por horas y horas, nada más llorando, entendí la clase de Dios que tenía, a quien había entregado mi vida, un Padre eterno que estaría conmigo para siempre y por siempre. Mi vida dio un nuevo inicio. Dios comenzó a llamarme más y más y más hacia Él. Y yo quería acercarme y conocerle más a Él. Dios comenzó a darme palabras en su escritura, promesas en su palabra que me era muy difícil creer para un joven que estaba regresando a los brazos de su padre. Y dice: ¿cómo va a ser esto? ¿Y cuándo va a ser esto? ¿Y cómo Dios va a hacer esto? Si mira yo cómo he estado, mi vida es una montaña rusa de emociones y de seguir a Dios pero sin caminar con Él. Y yo no sabía cómo Dios podría utilizar mi vida, ni siquiera fui a la preparatoria, ni siquiera soy un hombre, como digo, muy honesto, muy trabajador o muy esto. Nadie me enseñó nada de la vida, nomás existía y Dios me estaba diciendo que Él iba a utilizar mi vida grandemente y para mí era muy complicado poder entender a Dios, pero creí. Tristemente la iglesia donde congregaba no tenía muy buenos ejemplos. Pasaron muchas cosas malas y mi corazón se desalentaba y yo comencé a orar:
sabiendo que si buscas encuentras. Comencé a orar y le decía, Señor, yo quiero ir a un lugar donde alguien me pueda enseñar. Señor, necesito conocer un maestro que me enseñe tu palabra, porque no había nadie que me enseñara cómo vivir la palabra de Dios, cómo vivir como creyente. Y por varios años fue mi oración. Un día, cuando tenía 26 años, escuché la voz de Dios y Él me dijo que había terminado mi tiempo en aquel lugar. Hablé con el pastor, ya habían pasado algunos pastores por este lugar. Y era alguien que yo quería mucho, pero le dije, mi tiempo se acabó. ¿Por qué? Dije, Dios me dijo. Ok. Entonces, como era un joven que ahí la llevaba con Dios y en algunos movimientos se maneja que eres presidente de jóvenes, que enseñas, que haces conferencias y así. Yo era alguno de ellos, entonces algunos pastores me dijeron, vente a mi iglesia, dentro de ese mismo movimiento. E incluso me daban una iglesia en Ensenada. Y yo dije, no, yo no soy pastor, Dios no me está llamando a esto, Dios me dijo que salga de acá. Y estuve un año sin congregar, sin iglesia, esperando escuchar la voz de Dios. Y yo hice un pacto con Dios y dije, Señor, yo no voy a estar de iglesia en iglesia. Donde tú me lleves, ahí va a ser donde yo me voy a quedar. Así que pasó un año, hasta que llegué aquí, a Reparador de Portillos. Recuerdo un miércoles en la tarde, pasé en mi carro perdido. Yo tomé mal una carretera y me metí aquí a la ribera. Y no hay salida, es como una isla. Y bueno, topé con la iglesia. Sacaban una bocina afuera en el patio. La iglesia era pequeña, 50, 60 personas. Y bajé el vidrio del carro y ahí comencé a escuchar la palabra de Dios. Estaban enseñando los salmos y ahí me quedé. Y el siguiente miércoles regresé y ahí estuve como por 6 meses escuchando la palabra de Dios, hasta que un día Dios me dijo, entra, este es el lugar que yo he preparado para ti. Entré. Y cuando entré por primera vez a la iglesia, miré a Pastor Juan, un gringo, y lo miré como con pintura. Y yo dije, es alguien de mantenimiento, ¿no? Y resulta que era el pastor. Y yo pensé, va a dar algún aviso de limpieza o algo, ¿no? Y el Pastor Juan comenzó a enseñar Salmo 23. Y cuando él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, Dios me habló a mi cabeza y me dijo, Él es tu pastor y Él te va a enseñar lo que tanto has pedido estos años. Y yo dije, no, es gringo y los gringos no me caen bien. Pero Dios tenía planeado un mundo de cosas que yo no imaginaba. Así que Dios me dijo, siéntate, escucha, cállate, pon atención que aquí te va a enseñar. Y comencé a escuchar. Estuve un año sentado sin hacer nada, solamente llenándome de cómo vivir una vida como creyente, de cómo aplicar la palabra de Dios a mi vida. Comencé a hacer cambios porque Dios me picaba el corazón que tenía que cambiar. Dejé atrás la pornografía, comencé a hacer muchos cambios en mi vida, guiado por el Espíritu de Dios. Así que después de un tiempo comencé a servir aquí en la iglesia. Donde hubiera oportunidad comencé a servir. Lo que quería era dar mi vida a Dios. Un día mi papá me habló para que fuera por él. Ya habían pasado algunos años que él ya no estaba en casa y él estaba inconsciente, perdido en zona centro. Después de haber tenido una borrachera por varios días y no sabía dónde estaba. Entonces lo busqué hasta encontrarlo con señas. Y cuando lo encontré de regreso a su casa, hablamos por mucho tiempo y hablé mucho la palabra de Dios con él. Y ese día él me dijo, mijo, ¿sabes qué? Yo te traté diferente. No fue igual que con tus hermanos. Y él me pidió perdón y yo no tenía nada que perdonarle. Yo había sido perdonado
por el amor de Cristo. Y yo amaba a mi papi más que nada en el mundo. Él no tenía que pedir perdón. Pero ese día nos reconciliamos. Yo ya no tenía nada con él, pero ese día pudimos amarnos como un padre, un hijo. Y pude experimentar realmente el amor de un padre que se derrama sobre su hijo, el perdón. Y de ahí en adelante tuvimos una relación increíble. 4 años después, a punto de morir, me habló y me tocó estar con él y dar la noticia en el Hospital General, en una cama. Y dije, papi, ¿sabes que vas a morir? Y me dijo, sí, un día, todos. Y yo le dije, no, tú sabes que vas a morir hoy o mañana. Y dijo, cuando salga de aquí voy contigo a la iglesia. Le dije, pa, no se trata de iglesia. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pa, tienes al Hijo de Dios. Y él me dijo, no, pero lo quiero. Tomé sus manos, oramos juntos, nos abrazamos, aceptaba al Señor y al siguiente día murió. En paz. Me regreso un poco a la edad de 32 años, a punto de casarme con mi bella esposa, que en ese entonces era mi novia, y tardó 5 años para quererse casar conmigo porque estaba mirando mi vida, qué tal era este joven que había llegado y todo el asunto. La flor más bella que he conocido, el jardín de Dios. Dios había puesto esta mujer en mi camino y me dio sueños, me dio su palabra y me decía que yo me iba a casar con ella. Pero yo decía, Señor, yo no merezco esta mujer. Ella nunca tuvo novio, tenía un pasado y ella era algo sublime para mí, un trofeo que yo no merecía, ¿no? Entonces Dios había puesto un deseo intenso de servirle cada día más y más. Tenía mi propio negocio donde me iba muy bien. Ese año había llenado mis arcas, mi almacén, había construido una casa nueva para mi mamá y me había ido muy bien, y yo creí que ese año le íbamos a romper. Mi novia estaba estudiando para contador y pues yo era un buen comerciante exitoso, así que dijimos, pues la vamos a hacer, ¿no? Pensando que íbamos a tener una vida como cualquiera, de un negociante, un contador, y vamos a tener una buena vida, ¿no? Económicamente, por así decirlo. Pero Dios tenía otros planes. Y resulta que una noche robaron todo de mi trabajo. Me quedé en números rojos. Y con una boda encima que íbamos a tener. Mi pastor Juan había subido al monte a orar por algunos días. Y él regresó y su hija Brandy le dio la noticia que su novio le habían robado todo, había quedado en bancarrota. Y él dijo, qué interesante, joven, cuando me miró. Dijo, he estado orando por ti en el monte. ¿Por qué no ves si Dios te está llamando al ministerio tiempo completo? Mi novia enojó y ella dijo, no, yo no quiero ya. Yo he sufrido mucho como hija de pastor. Y dijo, yo no me caso contigo. Y no, hombre, quebró mi corazón, lloré por días. Y dije, bueno, si tú no casas conmigo, yo igual voy a seguir al Señor porque Él me está llamando a hacer esto. Ella lo reconsideró y luego dijo, ¿sabes qué? Claro que quiero, y quiero dar mi vida a Dios también. Y emprendimos nuestro matrimonio ese año. Con gozo, con alegría nos casamos y comenzamos a servir al Señor con mucho gusto. Después de 2 años de matrimonio llegó Azulita, que es nuestro cielo, nuestra luz, esta niña. Y a los 7 años de casados llegó Juan. En el transcurso de Azul y Juan, mi esposa perdió 3 bebés que quebraron mucho nuestro corazón, más el de ella. Pero llegó Juan, un milagro, este niño que es nuestro sol, la verdad. Y Dios nos ha permitido juntos como matrimonio y ahora como familia servir al pueblo de Dios aquí, tiempo completo en la iglesia y tiempo completo en nuestras vidas como creyentes, llevando el mensaje de salvación a muchas personas.
Dios ha cumplido muchas promesas que me prometió en mi juventud. Una de ellas, creo que ustedes la conocen, es Club Saetas, cómo nos ha llenado este programa de poder llevar el mensaje a los niños, de poder llevar el mensaje a las familias, ahí a ustedes en su casa, de llevar la palabra de Dios a miles de niños, creo, y en todas partes que llega este mensaje, ya no solo de aquí, sino de todo el mundo, ¿no? Y para terminar, pues yo soy uno que llegó aquí con manos vacías y el Señor ha llenado mis manos de bendiciones, bendiciones que no merezco, sino que ha sido por su gracia, por su gran amor con que me amó y me salvó. Y ahora Él quiere usar mi vida, no lo merezco, pero Dios está cumpliendo sus promesas a través de mí, de mi familia. Estamos tan bendecidos de servir al Señor y servir al pueblo de Dios. Y el mensaje de esta tarde para todos ustedes es que tal vez hay algún Memo por ahí que está como una oveja temerosa, temblando, porque se ha perdido, se ha extraviado y no ha encontrado los dulces brazos del pastor. Así que yo te animo a que clames a Dios, a que lo busques, porque el que busca, encuentra. Y tal vez alguien necesita reconciliarse con Dios, está enemistado, peleado con Dios, alejado. Reconcíliate con Dios, Dios te ama, Él dio la vida de su único Hijo, para que si tú crees en Él tengas esta vida eterna. Quizás alguien no tiene esta vida eterna. Jesús vino a salvarte y como le dije a mi papá, si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida eterna. Busca al Hijo de Dios para que tengas la vida eterna. Así que hermanos ahí en casa y amigos, ha sido un placer para mí estar con todos ustedes este día. Saludos y bendiciones.